Silvia Aguilar Celeni, que es nuestra autora del mes, con su libro Basura, editado por Tránsito este año. Silvia vive en El Paso, Texas, que queda muy cerquita, según tengo entendido, desde la ventana de la universidad en la que trabaja, ve Ciudad de Juárez, que son los dos lugares fronterizos donde transcurre esta novela tan poderosa. Silvia nació en Hermosillo, Sonora, en 1973. Es licenciada en Letras por la Universidad de Sonora. Es escritora visitante en la Universidad de Texas, El Paso. Su obra ha ganado muchos premios. Es autora también de Voces del Desierto, El libro de Aisha, Nenitas y todo eso yo, perdón. Dirige la Cátedra de Escritura Creativa en la Universidad de Texas y coordina Casa Octavia, que es una residencia para escritoras en la misma ciudad en la que vive ahora. Bueno, vamos a hablar con Silvia, que está bienvenida, está en Texas. En paso vamos a hablar de Basura, que es su más reciente novela, y como dije, es nuestra elegida de Club Kimue. ¿Cómo andas, Silvia? Hola, bien, contenta de estar en un club. Yo creo que ese es el sueño de todo escritor, estar como un poco en directo o más cerca con las lectoras, ¿no? Así que contenta. Bueno, me alegro tanto. Lo primero que quería hablar sobre Basura es que has logrado voces muy distintas de tres mujeres, voces muy coloquiales de esas tres mujeres, que viven realidades, bueno, muy distintas y complejas en cada caso. ¿Por qué elegiste a esos tres personajes tan relacionados en varios aspectos y tan disímiles en otros aspectos? Mira, creo que me tengo que ir un poquito para atrás. Este libro Ok. originalmente iba a ser un libro de cuentos. El título era Basura. Ajá. Y de alguna manera investigaba las diferentes maneras metafóricas y literales en que convivimos con la basura, ¿no? Y estuve en un taller, tuve la suerte de estar en un taller con Luisa Valenzuela. Y cuando ella me estuvo tallereando, ella siempre decía, en la novela de Silvia, aquí en la novela de Silvia, y yo como, no se le Esto es corrige a un Luisa cuento. Valenzuela. No, yo así como, no, bueno. Y eventualmente le dije, no, bueno, es que es un libro de cuentos, ¿no? Cada personaje, ya había llevado 4 textos y obviamente 3 de ellos eran Alicia, Gris y Reina, ¿no? Y reina. Entonces me decía, no, 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 es que con estos 3 acá ya tienes una novela. Pero nomás me dijo eso, no me dijo cómo resolverlo, me dijo, no, no, esto es una novela, hay que buscar la manera en cómo se relacionan estos 3 personajes, ¿no? Estos personajes, ¿no? Creo que yo fui la que elegí que fueran 3, creo que nada más decía eso, ¿no? Como. Entonces, en efecto, eran 3 personajes muy distintos en los que de alguna manera la basura estaba por ahí. Y con esos me quedé, porque algo que me interesa muchísimo es escribir personajes, ¿no? Mujeres, eh, trans mujeres, ¿no? Además, Ujú. en diferentes instancias y cómo se relacionan con el espacio doméstico, con el espacio urbano, con el yo y demás, ¿no? Entonces, para mí era obvio que estas 3 me ofrecían lo que yo quería narrar, ¿no? Estas diferentes instancias alrededor del basurero municipal. Y además estaban las diferencias entre ellas, ¿no? En edad, en clase, en tipo de labor que llevaban a cabo, ¿no? Entonces creo que era una manera para mí interesante de observar lo más posible el todo, ¿no? Y hacerlo en primera persona era la manera además para mí adecuada de que cada una se presentara y que las viéramos en lo complejo que es el día a día, ¿no? De ser una mujer en ciertas circunstancias. Hay algo que es muy llamativo en la novela realmente, porque cuando uno cambia de un capítulo a otro, hable Alicia, hable Reina, hable Gris, uno no necesita la aclaración de quién está hablando, más allá de que luego es como está pautado el orden en el que hablan, uno no necesita saber, ahora habla Alicia, ahora habla Gris, porque lo que dicen y cómo lo dicen nos lleva enseguida a ese personaje. Está construido el personaje exclusivamente desde la palabra.
Y eso es muy, bueno, muy trabajoso, supongo, también. Lo fue porque además mi propio síndrome de impostora que me atacan maneras curiosas. Yo decía, híjole, son tres personajes, tres mujeres, primera persona, se va a confundir. O sea, se va a confundir la lectora. Y era como claro que no iba a confundirse, pero no iba a haber un narrador, ¿no? Eso tenía muy claro, que no iba a haber una voz acá inexistente. Entonces, mi temor a que hubiera esa confusión, y siempre me pasa, mi temor me hace trabajar más, ¿no? Y me hace investigar más, ¿no? Entonces, mi temor a que ocurriera esa confusión me llevó a trabajar a partir, así como dices tú, pero a partir de la sintaxis, ¿no? Mm. Entonces me puse una especie como de ecuación. Me acuerdo que en una presentación dije esto, dije, a lo mejor es muy bobo. Y Gabriela Cabezán Cámara me dijo, no, eso es muy brillante, ¿no? Y esto es lo que hice. Me puse una ecuación en la que dije, bueno, Alicia es un personaje así y asá, ¿no? Por lo tanto, su sintaxis son oraciones simples, oraciones muy breves, un vocabulario así muy parco, rudo, con poca sentimentalismo, ¿no? Entonces, ella así habla, ¿no? Oraciones simples y frases así como cortas, ¿no? Gris, que es una mujer que ha estudiado, que tiene este asunto de poder, pero por el conocimiento, ¿no? Cómo se ha Ujú. construido a sí misma, porque le importa cómo se ve hacia afuera, habla en oraciones coordinadas y subordinadas. Utiliza comas, utiliza punto y Totalmente. coma, redondea un poquito, su vocabulario, su lenguaje, incluso aliteración a ratos puede que sea, ¿no? Y Reina, que lo que quiere es ser escuchada, que protagoniza, que es un personaje tan fuerte, habla en encabalgamiento, ¿no? Habla en bloques, o sea, por eso visualmente al inicio son Sí, estos párrafos gigantes, hace preguntas que se contesta ella, asumimos que hay alguien y además ella cambia de tema todo el tiempo, todo el ¿no? tiempo, sí. Y es la que más habla, Y es la que digamos, más es la habla, que, ¿no? sí, sí. Ujú. Entonces, al principio ya te digo, tenía los textos, implicó volver a reescribir, así reescribir de cero con estos personajes, con esta ecuación, ¿no? Entonces ya sabía yo cómo tenía que ser la sintaxis, qué estaba pasando en la situación y cómo tendría que estarse diciendo. Y llegó un momento en el proceso de la novela en que ya no estaba pensando en mi ecuación, que ya fluía solito, ¿no? O sea, ya los mismos personajes, yo siempre digo esto, como los personajes Estaban con te vos. van llevando. Sí, o sea, si yo le hubiera puesto oraciones cortas a Reina, me hubiera dicho, yo no hablo así, ¿no? Entonces, eso me sirvió a mí para establecer las diferencias, pero también me sirvió a mí para demostrar que en efecto, que somos nuestras palabras, ¿no? O sea, que Sí, reflejamos emociones y sentimientos a partir de cómo hablamos, ¿no? absolutamente. Bueno, una de las ideas que obviamente circula en el libro es el tema de la basura. Ahí Ujú. está en el libro, digo, desplegado lo que se desecha, tanto a nivel material como humano, pero también lo que se rescata, también en lo material y en lo humano. Contanos qué te decías recién al principio que estabas o te interesaba el tema de la basura, pero ¿qué te inspiró a escribir esta novela y a organizar las voces alrededor de un mismo lugar que es ese basurero en Ciudad de Ajá. Juárez? Creo que especialmente fue el estar acá en la frontera, ¿no? Yo vivía en el norte de México, en Sonora, viví un tiempo muy poco tiempo en Ciudad de México. Y la basura se olvida, ¿no? La basura se deja ya, se olvida, ya no sirve y tal. Y acá en Estados Unidos, en general en Estados Unidos, pero acá es muy claro en la frontera, bueno, están los botes que separan no, lo reciclable, la basura, lo orgánico y demás, ¿no? Es muy común que la gente deje afuera muebles que ya están como rayaditos por acá, Sí. ¿no? O cajas de cartón que están completas y demás, ¿no? Se ponen afuera. Y generalmente no es el basurero el que se lo lleva, ¿no? Sino pasa gente, ¿no? En estas camionetas y se están llevando cosas de los barrios, ¿no? Hay días así casi específicos en que uno ve estas camionetas con personas, Ajá. ¿no? O bien, gente que viene, que abre, ¿no? Eso fue lo que me pasó a mí. Alguien abrió mi basurero, yo estaba sentada afuera, que estaba sacando latas, ¿no? Y doblándolas, ¿no? Porque esas se reciclan, les dan dinero y demás, ¿no? Entonces yo decía, qué curioso, o sea, eso es impensable en México, ¿no? O sea,
hay muchísima aquí tiendas de segunda con ropa. En México eso es impensable. ¿Sabes? Como, no, el tianguis, ¿no? Hay un asunto de clase con ello, ¿no? Y aquí es muy común, e incluso es donde se encuentran cosas más lindas, ¿no? Tal cual, sí. Ajá, entonces, eso comenzó así a darme vueltas a mí, ¿no? Como, ¿quién decide qué se desecha? ¿Quién decide qué adoptar? ¿No? ¿Cómo lo hacemos? Y la visión que tenemos al respecto. Es, para mí fue eso, ver a un Totalmente. señor con los botes de aluminio fue así como, esto yo no lo vería en casa, ¿no? Lo veo aquí en la frontera, ¿no? Y estas camionetas que llevan cosas, muebles, colchones viejos y demás, son cosas que se venden en Ciudad Juárez, ¿no? Entonces ves en Ciudad Juárez, ayer vi unas fotografías, estas camionetas que van así hasta el tope de cosas que traen de allá para acá, ¿no? Y que allá tienen un segundo uso y que tienen un precio. Entonces, esta idea de tomar de la basura, lo que creemos que es basura, me hizo pensar en cómo en Latinoamérica, alrededor de los basureros municipales, Mm, vertederos, como les dicen en España, tan bonita la palabra, se construyen colonias, ¿no? tal cual. Barrios completos, ¿no? Y empecé con el texto de Alicia en un taller con amigas acá en Estados Unidos. Y era muy chistoso porque lo leyeron y decían, esto es una novela distópica. Y yo, no, ¿No? esto ocurre bueno, en Claro. Latinoamérica y en muchos lugares, ¿no? Entonces, como que de ahí empecé así como a pensar, o sea, los basureros municipales se construyen colonias alrededor, ¿no? Se hacen cooperativas, ¿no? Para trabajar juntos. Pero además, ¿qué pasaría? Me dije yo, o sea, si esto ocurre en un basurero municipal, ¿qué pasa en un basurero de frontera? Y no solo de frontera, sino de esta frontera, ¿no? Ciudad Juárez, siendo conocida por muchos años como el lugar más peligroso de Latinoamérica. Ujú. eh, el Paso, en contraste, como se plantea como la ciudad, Más segunda ciudad más segura. segura en Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría, no? Entonces, como que una cosa llevó a otra y me planteé establecer como mi novela a partir de este basurero municipal, porque en él estaba un reflejo de la sociedad, ¿no? En estos tiempos, del capitalismo, de jerarquías, relaciones de poder, ¿no? O sea, me parecía como un lugar perfecto para discutir cosas que me parece que son importantes discutir, que para mí la literatura es eso, ¿no? Ujú. Absolutamente. Hay una escena, ahora que mencionas esto de las diferencias de clase, incluso en la relación con la basura, hay una escena que es muy, bueno, no sé, a mí me impactó mucho, pero creo que porque la reconozco en situaciones, que es la de la tía poniéndole sal a lo que queda del desayuno para que no se lo coma otro y que la basura sea basura, ¿no? Y Sí. que, bueno, a Gris le provoca, ahora que está en relación con el basural, una reacción, algo que había vivido con ella todo ese tiempo. Ujú. Bueno, es una escena fuerte. ¿Sabes que ahora que mencionás lo de la frontera y te escuchaba en una entrevista decir que creo que desde una ventana de la universidad vos ves la frontera Sí, desde de la Ciudad universidad y aquí en mi casa, de hecho, donde estaba al también? principio, ahí se ve, sí, ajá. Ujú. Hay algo, pero me gustaría escucharlo en tus palabras, porque querría saber cuánto condiciona el vivir en una frontera, las relaciones, la escritura y a tus personajes. Ujú, ujú. Gracias por esa pregunta. Quisiera que me lo preguntaran más. Porque yo cuando me vine a vivir acá, yo venía a estudiar y me regresaba, ¿no? Ese era mi plan. Pero me fue muy difícil irme porque el tipo de estudiante que tengo aquí, ¿no? Las clases que estoy dando, que puedo dar, ¿no? Tengo un montón de libertad, pero especialmente el espacio, ¿no? O sea, a mí me parecía este como un lugar que necesitaba escribirse, ¿no? Y que invita a escribirse, ¿no? O Mm, sea, cuando me preguntan, o sea, ¿qué es la frontera? Es que es un mundo en sí mismo, no es ni sí, Estados no, Unidos ni México, ¿no? Es un mundo en sí mismo donde parecería como una muestra del mundo entero, ¿no?
la diversidad, opresión, ¿no? El bilingüismo, El el bilingüismo. castigo por el bilingüismo también, ¿sabes? O sea, tengo alumnos que dicen que de niños no les permitían hablar español, que estaba castigadísimo en casa hablar español, porque lo que querían los papás es que aprendieran inglés, ¿no? Claro. Y tengo generaciones de alumnos que dicen, no puedo hablar con mi abuela, ¿no? O sea, qué tonto yo, ¿no? O sea, ¿cómo no puedo hablar con mi abuela, ¿no? Este constante cruce, ¿no? O sea, cuando mi hijo estaba en la primaria, o sea, niños de Ciudad Juárez cruzaban solitos, tengo una novela al respecto, cruzaban solitos a diario para venir a clases acá, ¿no? Entonces, este espacio implica mecanismos de cuidado, de defensa, de protección, Mm, y de negociar. Y además, o sea, y sobre todo esto, es un lugar tan afectivo, o sea, sí, es alguien donde la gente te tiende la mano increíblemente, ¿no? Entonces, a mí me parece que este espacio de la frontera representa, como te digo, el mundo en todas sus peculiaridades y complejidades y opresiones, y al mismo tiempo es un espacio que, que le da frente a las cosas, ¿no? Con los problemas de migración que hemos tenido. O sea, ahorita hay una colonia de venezolanos en Ciudad Juárez que están varados ahí, ¿no? O sea, te hace pensar qué estamos haciendo en el día a día, ¿no? O qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Así que siento la frontera como ese espacio en el que estudio y en el que se me detonan montones de historias, ¿no? Porque, o sea, incluso yo les digo a la gente que viene a Casa Octavia, o sea, voy por ellas a Ciudad Juárez y para mí me es importante llevarlas por el puente principal, porque ves todo lo que venden, todo lo que hay, y cómo ah, empiezan a desaparecer y luego empiezan a llegar los migras, y cómo el puente tiene estos alambres de púas y demás. O sea, es así como surreal, ¿sabes? ¿No? sí, ¿no es cierto? Ujú. Sí, entonces creo que este es el espacio del que quiero escribir y del que quiero seguir Sí. investigando porque siguen llegando cosas, ¿no? Porque siguen llegando, eh, ¿qué te diré? Situaciones que intersectan con raza, clase, género, ¿sabes? Poder y demás. Ujú. Tal cual. Bueno, hay otra cosa que también me impactó de la novela, es que las tres mujeres tienen una soledad muy grande. Todas han sido, en cierto modo, abandonadas o, bueno, en el caso de Gris, digamos, no es abandono, pero bueno, ha perdido algo, ha perdido a sus padres. Y sin embargo, en todos los casos, y al menos en la primera parte de la novela, porque después en la segunda empieza como a enrarecerse esto, hay una red de cuidado muy grande, a todas alguien las cuida. Ujú. ¿Esto es así en esta región en particular o querías dejarlo como, eh, no sé, como contarlo, Es simplemente? absolutamente eso, Mm, y gracias por mencionarlo, porque creo que es un tema que me es muy importante en la escritura y en la novela. Creo que es más claro en Reina de pronto, pero mm, ocurre con las tres a fin de cuentas, ¿no? Y creo que se trata de eso, creo que de pronto es en los momentos de mayor crisis donde encontramos una mano donde menos lo esperamos, ¿no? Y mi detonador de esto es una anécdota muy, muy sencilla. Cuando recién me mudé aquí, no servía mi calefacción, estaba más calientito afuera que adentro de mi casa, estaba esperando que llegaran a arreglarla. Y estaba yo sentada en la banqueta, pasó una señora y luego pasó de regreso, me preguntó si estaba bien. Yo solamente estaba sentada en la banqueta de mi casa, ¿no? Y yo, sí. sí, sí, estoy bien. Se fue y me trajo café. Y yo Ah, decía así como, ¿por qué? ¿No? Así como, ay, es que hace frillito, ¿no? Y me trajo una taza de café. Yo no sé qué habrá pensado que estaba pasando en mi vida, ¿no? Pero como este ejemplo, tengo un montón, ¿no? Que me han sí, o pasado, sea, que he gente que escuchado. mira al otro, que está atento. Exacto, exacto. Es un lugar donde se observa, donde se reconoce la otredad, ¿no? Claro, ojalá siempre fuera así. Hay momentos en que no lo es, obviamente, pero es una constante. Es algo que me cuentan mis alumnos, que es algo que la gente que viene de visita observa, ¿no? La gente aquí te saluda en la calle y demás, en los dos lados, ¿no? Entonces creo que eso me era muy importante reflejar en la novela, porque es un tema del que no hablamos o quedamos por sentado, ¿no? Y digo que me es más claro con Reina, porque aquí además, o sea, están
no solamente es el abandono, sino es el odio, ¿no? El trans odio, el repudio, ¿no? Y se construye esta otra familia, ¿no? Una familia no perfecta, porque se nos Claro, peleamos también, ¿no? claro. Pero asumimos y igual nos queremos, ¿no? O sea, no hay una búsqueda de la familia perfecta, sino la familia que te quiero con todo, ¿no? Ujú. Mm. Me gustaría que me cuentes, más allá de esto que decís de lo que significa la frontera para vos, me gustaría que me cuentes cómo es para vos también en el tema del lenguaje y esto que decías del bilingüe. En la novela está bien planteado, sobre todo en cuando Reina habla que va mezclando, ¿no? Bueno, Ujú. también un poco Gris también mezcla, pero supongo que será así. ¿Eso se da más en la parte del Paso o en Ciudad Juárez también es así? Podríamos hablar como de algo que se va amalgamando entre las dos ciudades. Yo creo que se da en los dos, obviamente se da más acá en El Paso, pero a mí me gusta en la universidad ir caminando y escuchando cuando están estos dos Mm. registros, ¿no? Ben Sáenz, un gran novelista de esta región, o sea, dice que utilizamos el uno y el otro, depende de la emoción, ¿no? O sea, Ah, también tiene que ver con los momentos, ¿no? En qué idioma insulto, en qué idioma halago, ¿no? Y creo o sea, que sí, que se da en los dos lados y que el Spanglish viene a ser algo como muy hermoso, ¿no? O sea, la academia lo detesta, ¿no? Pero tiene que ver con emociones, tiene que ver también con identidad, ¿no? O sea, es el idioma, el inglés lo estamos escuchando, ¿no? El español lo estamos escuchando y tomamos préstamos, ¿no? Creo que el lenguaje está ahí para que uno tome, ¿no? Lo que necesita. Eh, y además es en la oralidad especialmente, ¿no? Por tanto, en Reina es especialmente importante este idioma. Ahora, la posibilidad de tener inglés también es un asunto de poder, ¿no? O sea, también sí. significa educación, también significa clase, ¿no? Entonces, creo que también en Reina está eso, ¿no? El plantearse desde el inglés, ¿no? Bien. Vos tenés además de que estás dando una cátedra o un taller de escritura creativa, tenés esta casa para escritoras. ¿Es en Ciudad Juárez o es en No, Casa es acá en El Octavia? Paso, Es en El Paso. es acá Contame en El cómo Paso. trabajan, en qué consiste y qué están haciendo. Ujú. Yo creo que eso también surge de esta idea de la red de cuidados que tenemos y que no consideramos, ¿no? En algún momento, para escribir mi tesis necesitaba yo un espacio y una amiga me adoptó, me dio una recámara y yo dije, qué genial, escribo mejor en tu casa que en la mía, ¿no? Y luego me di cuenta que pasaba, de pronto salir de casa me servía para escribir más, ¿no? Y de ahí comenzó el gusanito, ¿no? De dejar la recámara que estaba libre en casa para alguien, ¿no? En principio lo hice para mis amigas. Y después una de ellas me dijo, no, esto ábrelo como convocatoria, ¿no? Haz un concurso. Y dije yo, ¿quién va a querer venir al Paso, Texas, donde no hay nada y donde no me conocen? Y fue sorprendente, ¿no? Ver, bueno, que además que esto no existía específicamente para mujeres, ¿no? Y en México al menos no hay como una o dos residencias cuando mucho, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de que vengan a escribir entre 2, 3 semanas, han estado 5 semanas acá, vienen con un proyecto que me mandan antes para yo leer y así que cuando llegan Ay, yo qué ya tengo así lindo. como, sí, Mm. ya tengo, yo soy farmacéutica de libros, ¿no? Usted dígame qué le duele y yo le digo que tiene que leer, ¿no? Entonces, ya con su proyecto en mente, ya sé qué les convendría estar leyendo, ¿no? Preparo una sesión, yo doy clases en la universidad, en la Ujú. licenciatura y en el posgrado, ¿no? Entonces, eso me ha dado acceso a otros textos académicos que no necesariamente están en español, ¿no? Y a este, digamos, como otro acercamiento a la escritura de ficción y de no ficción. Así que preparo un taller así súper individualizado para la autora, ¿no? Donde no solamente vemos personajes, cómo hacer personajes, sino los personajes para tu libro, ¿no? Hacemos ejercicios, o sea, ejercicios que a lo mejor se pueden convertir en partes para su libro, lecturas bien específicas, dinámicas, ¿no? Incluso así como de role playing, imagínate que yo soy la mamá, a ver qué diría la hija, ¿no? Y luego escribir, ¿no?
y después, esa es como la primera semana y después ya, la autora está como un poco por su cuenta, escribiendo, escribiendo, escribiendo y vamos rebotando ideas, ¿no? Yo creo que tenemos la idea errónea de que la escritura es un trabajo a solas y creo que debería ser un trabajo acompañado, ¿no? O Sí, tal sea, cual. Mm. cuando viene una escritora y me dice, es que no sé cómo resolver esto, a ver, pero ¿por qué es lo que... Haciendo preguntas como en terapia, es como las autoras llegan a sus propias conclusiones, ¿no? O diciéndoles, léete esto, vas a ver, no tiene nada que ver con tu libro, pero ve cómo utiliza el diálogo esta autora, ¿no? Y entonces se van resolviendo cosas, ¿no? Así que llegan con el proyecto o con la idea del proyecto. Trabajamos en sesiones de lecturas, de clase tal cual, ejercicios, ejercicios, y se van con el libro ya completo, ¿no? Puedo hablar de dos, así como dos, hay más, ¿no? Pero dos casos, o sea, más A recientes ver, de sí. éxito. Y uno es Alaí Ventura Medina, autora de Entre los Rotos. Ella metió a Casa Octavia, yo no la conocía, vino, estuvimos trabajando, acabó la novela y ganó el premio Mauricio Achar, que es uno de los más importantes en México, ¿no? Qué bien. Y Isabel Díaz Alanís, también mexicana, vino con un proyecto de no ficción y está por salir el próximo mes en México, ¿no? Nadie está en casa. Entonces es muy lindo, o sea, para mí ver que esta idea, que este proyecto se convierte en algo, pero que además sé que estos libros son libros que deberían estar leyendo otras personas, ¿no? O sea, me preguntan, ¿cómo aceptas? De acuerdo al libro, ¿no? O sea, quisiera acompañar muchos libros, no puedo, no tengo tiempo, Pero pero tenés, pienso en eso. cada 3 semanas se te renueva No, hombre, ojalá pudiera. No, antes de la pandemia estaba recibiendo, siempre decía que iba a ser 2 al año y terminaban llegando 3 o 4 al año, ¿no? Después de la pandemia, lo que hice fue dar talleres por Zoom con ellas precisamente, o sea, las que vinieron a Casa Octavia les tocaba regresar como el favor un poco y abrimos estos talleres para quien quisiera escribir. Y recomenzamos el año que entra. Este año tuve a una autora chilena, Gabriela Contreras, y el año que entra tengo una escritora colombiana, Juliet Mora, que viene también a trabajar su novela, ¿no? Entonces ha sido como muy lindo. En principio era para mis amigas, se convirtió para escritoras mexicanas y más están viniendo autoras de otros países, ¿no? Qué bonito. Y vos, porque recién decías que la escritura ojalá no fuera un trabajo solitario y que debiera ser acompañado. ¿Y a vos quién te acompaña en tu escritura? Ujú. Yo creo que por eso hice caso a Octavia. O sea, la gente dice, no, qué buena onda, Silvia. No, yo necesitaba diálogo, ¿no? O sea, completamente necesitaba diálogo, ¿no? Entonces, tengo amigas escritoras, tengo 3 amigas que escriben y con las que dialogo todo el tiempo y son con las que compartimos textos, ¿no? Con las que nos revisamos y nos acompañamos, pero también las chicas de Casa Octavia, o sea, han terminado siendo adoptadas, ¿no? Vinieron como residentes, pero se volvieron amigas y luego familia, ¿no? Tus Así lectoras que eso también. hacemos. Sí, exacto, exacto. ¿Estás trabajando en este momento en algún libro? Estoy Sí. trabajando. Antes de Basura, yo publiqué un libro que se llama Todo eso es yo, que es sobre una Mm. niña que por la violencia en Ciudad Juárez la traen a vivir acá al Paso, que es algo muy común o que fue muy común en esos años. Después Basura y tengo la tercera novela que no es que sea una trilogía, pero siento que sí, un poco sí. Que pueden estar juntas. Exacto. Entonces es una novela sobre una enfermera en un hospital del estado no digo que Ciudad Juárez, pero es Ciudad Juárez, ¿no? Y un poco estoy jugando a robarme a Mrs. Dalloway de Virginia Woolf, ¿no? El tipo de narrador. O sea, si Mrs. Dalloway es un día en la vida de Mrs. Dalloway, ¿no? Y al mismo tiempo la vida de Mrs. Dalloway, acá lo que tengo es una enfermera, ¿no? Una enfermera que está a punto de retirarse del hospital Mm. y a través de las experiencias de ella estamos observando la salud, la enfermedad, las violencias, ¿no? Que llegan a este hospital y que ella ha observado y las que ha experimentado en casa como madre soltera, ¿no? Ah, qué Eh, interesante. me está divirtiendo muchísimo porque además estoy trabajando como que hoy voy a llevar a mi enfermera a que vaya a hacer estos documentos al banco, ¿no? Hoy va a ir a la pastelería porque ella quiere elegir su pastel para el retiro, ¿no? Entonces, estoy trabajando como en episodios, ¿no? Que poco a poco se van convirtiendo en la novela, ¿no? Y es,
creo que la primera vez, no estoy segura de novela, pero estoy casi segura de que es la primera vez que utilizo un narrador omnisciente, una voz así por fuera, pero integrada, ¿no? Entonces, si Mrs. Dalloway decidió comprar las flores ella misma, acá es la El enfermera Díaz pastel. decidió comprar el pastel ella misma. Sí. Silvia, te escucho hablar y contar mucho. Eh, Muchas cosas transcurren en Ciudad Juárez, muchas otras obviamente en El Paso. ¿Cuántas veces vas a Ciudad Juárez? ¿Cuánto fuiste al basural? ¿Cuánto vas a Ujú. un hospital de la frontera? No sé si el hospital, bueno, sí, dijiste que era en Ciudad Juárez. ¿Vas al hospital para, bueno, para ver qué se respira ahí? O quizás Sí. ya lo tenés, pero bueno, me gustaría que me cuentes. Incluso yo diría que unas 2, 3 veces al mes, Ajá, regularmente, porque me gusta comer allá, me gusta pasear por allá en la parte, porque además estoy muy cerca del centro de Ciudad Juárez, ¿no? También voy cuando el dentista o el oculista requiere que yo vaya, ¿no? Em, Porque como todos, realmente todo es más barato allá, ¿no? Que sí, acá, ¿no? Entonces, perfectamente. especialmente el dentista, ¿no? Del basurero municipal, ese es mea culpa. No fui y no me dejaron ir y obedecí, cosa rara de mí, porque todo el mundo me decía, o sea, está usted loca, o Es, sea, no, no, pero no. no, ¿no? Entonces, nunca fui y ahí lo que implicó es hacer un montón de investigación, Claro. montón de documentales, libros y demás para poder construir el basurero, ¿no? Había estado en los basureros municipales en el norte de México, en Sonora, en Hermosillo y en Ciudad Obregón, así que un poco de ahí me sirvió, ¿no? Y para Díaz, me parece que así se va a llamar la novela, no lo sé todavía. Ujú. Eso sí toca, aquí sí, absolutamente. Ya tengo localizado el hospital y hay dos enfermeras amigas de amigas, ¿no? Que quiero entrevistar también para empezar a construir a esta mujer a partir de lo que significa el trabajo en un hospital, ¿no? Ahora, inicialmente, yo quería trabajar sobre una mujer que cuida a alguien acá en Estados Unidos, que es muy común, ¿no? O sea, los famosos caregivers o cuidadores, ¿no? Sí, Gente que trabaja con adultos mayores que no tiene la formación, ¿no? Que no tiene el entrenamiento, ¿no? Y que se avienta un trabajo de cuerpo y tiempo, tal ¿no? cual. Ajá, pero de pronto se me cruzó la idea de una enfermera y del hospital en Ciudad Juárez, porque siempre está, o sea, cuando paso por el carro, siempre hay gente afuera, ¿no? Entonces dije, no, creo que toca este personaje, ¿no? Así que, bueno, ya les iré contando. Bien. Bueno, antes de despedirnos, me gustaría que nos compartas cuáles son los principales consejos que le das cuando alguien llega con sus ideas de escritura, con sus lecturas que le faltan. ¿Cuáles son los primeros consejos que das vos que sos, bueno, profesora? Em, con mucha frecuencia, tanto autoras de ficción o de no ficción llegan acá diciéndome que no saben si la historia que quieren contar es importante, ¿no? Pero con muchísima frecuencia que casi me dan ganas de llorar, de pensar cuántas veces mis alumnas o mis amigas o gente que conozco que escribe me dice eso. Es que no Mm, sé si vale la pena, ¿no? Y yo creo que toda historia vale la pena. Yo creo que si está por ahí en la cabeza de quiero escribir por algo es, ¿no? eh, Incluso pensar que si es algo personal, está atravesado por otras cosas que nos hablan a nivel social, ¿no? Entonces creo tal que la cual. primera regla sería como no sabotearse ni no autoeditarse antes de escribir, ¿no? Lo segundo es escribir, obviamente. Y yo creo que esta parte de escribir se nos olvida que tiene que ser así catártico, ¿no? Sacarlo todo, no importa las comas, los puntos, sacarlo, escribirlo, ¿no? Sin estar pensando, está bien, esto está mal, o esta oración, hay que hacerlo así como en terapéuticamente sacar todo, ¿no? Leerse y ahora sí detenerse a investigar, ¿no? O sea, para mí la investigación es sumamente importante, o sea, Mm, no concibo empezar un proyecto sin empezar a leer. eh, Obras, ¿no? Novelas, cuentos, poemarios, libros de no ficción, pero también están las otras fuentes, ¿no? O sea, para Basura, completamente, yo no hubiera sido nada sin el libro ¿Quién mató a Diego Duarte?, ¿no? De Alicia Villafranca. O sea, no ajá. hubiera podido, jamás hubiera podido escribir mi libro, ¿no? Sin ese. Entonces, creo que es
no solamente algo que importa, sino es una responsabilidad, ¿no? Como escritores, como empezar a investigar, 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 y entonces sí, empezar a pulir el texto, ¿no? Bien. Y hablarlo, o sea, a mí me gusta mucho hablar con amigas que escriben, pero también con amigas que no escriben. Estoy haciendo Mm, esto, ¿qué piensas, no? Creo ah, que la socialización es importante. eso es bueno. ¿Y tus escritoras favoritas, lo que estás leyendo, qué lees? Ya, qué difícil pregunta. Siempre voy a regresar a Agatha Christoph. Mm, Su libro de Klaus y Lucas a mí me ha resuelto la vida, me ha dado permiso de hacer muchísimas cosas. Cristina Rivera Garza, por supuesto. ah, Me gusta muchísimo Vivian Gornick, me ha servido mm. para escribir no ficción, ¿no? También para pensar en las posibilidades del texto. Y, qué más te diré? Pienso bueno, más a últimas, este premio, el Nobel a Annie Proulx, Mm, me es tan valioso porque creo que es una autora junto con Marguerite Duras que me enseñaron de alguna manera a decir, pues se vale hablar de una misma, ¿no? Y se vale sí, jugar con ello, ¿no? es verdad. Entonces, Deborah Levy, Annie Proulx, Marguerite Duras, para mí han sido muy, muy importantes en mi escritura y en mi concepción como profesora. Ujú. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Gracias a ti, Silvia. Un Verónica. placer. Ojalá que nos volvamos a ver y hablar por el otro libro. Ojalá, sí, sí. Espero avisar cuando esté publicado, Sí, sí, sí. así lo leemos. Te mando un beso enorme. Gracias, gracias, Verónica. Nos vemos. Bye, bye. Adiós.